Milagros bajaba con dificultad por la ladera de la montaña. Tenía 7 meses de embarazo y una mano sobre el vientre mientras cuidaba cada paso entre las piedras. Más abajo, Adrián ya se alejaba sin mirar atrás. Milagros todavía no entendía por qué aquella mañana él no había sido capaz de decir delante de los demás que ella era su esposa. Las últimas palabras de Adrián seguían dándole vueltas en la cabeza. ¿Conoces el camino? Canela avanzaba junto a ella, haciendo sonar su viejo cencerro. De pronto, la chiva se detuvo en seco, giró hacia un sendero entre las rocas. Milagros escuchó un quejido débil. Bajó unos pasos. Allí encontró a una anciana herida, y todavía no sabía que aquella mujer conocía el secreto que Adrián llevaba años escondiendo. Milagros se acercó con cuidado. La anciana tenía el rebozo lleno de polvo y una mano apoyada contra una roca. Intentaba moverse, pero apenas levantaba el cuerpo volvía a caer. «No se mueva», dijo Milagros. La mujer alzó la vista. Parecía sorprendida de verla allí. «Vete, hija, ya va a oscurecer». Milagros miró la pierna de la anciana. No había sangre, pero el tobillo estaba muy hinchado y cada pequeño movimiento le hacía apretar los dientes. «¿Puede ponerse de pie?», eso creía hace un rato. Milagros dejó escapar el aire lentamente. Después se agachó y pasó uno de los brazos de la mujer sobre sus hombros. La anciana intentó apartarse. «Estás esperando, criatura. Y usted no puede caminar, precisamente puro». Milagros la miró. «Vamos a intentarlo despacio». Canela permanecía a pocos pasos observándolas. Era la vieja chiva que Milagros había traído de la casa de su padre cuando se casó con Adrián, casi lo único de su antigua vida que todavía conservaba. El cencerro se movía suavemente cada vez que el animal cambiaba el peso de una pata a la otra. Entre las dos lograron levantar a la anciana. Milagros tuvo que afirmarse contra una piedra. El peso de su vientre tiraba de su espalda, y las piernas ya venían cansadas del descenso. Aún así, no soltó a la mujer. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Jacinta». «Yo soy Milagros». Jacinta asintió. Dieron 2 pasos, luego 3. Al cuarto, la pierna de la anciana cedió. Milagros alcanzó a sostenerla antes de que ambas terminaran en el suelo. Despacio dijo, respirando con dificultad: «No tenemos que correr». Jacinta la observó con atención. «Viene sola». Milagros no respondió enseguida, miró hacia abajo. Adrián ya no se veía. Aquella tarde habían subido hasta la zona alta del rancho. Adrián quería revisar unos corrales antes de que terminara el día. Milagros había ido con él y Canela, como tantas veces, había seguido sus pasos. La discusión había empezado durante el regreso, no por el camino ni por la chiva. Milagros llevaba desde la mañana aguardándose una pregunta. Unos hombres habían llegado al rancho para hablar de la compra de varios animales. Uno de ellos la había visto cerca del corredor y había preguntado quién era. Adrián solo respondió: «Es Milagros, nada más». Milagros esperó. Esperó que dijera «mi esposa», pero Adrián cambió de tema. En ese momento, Canela había cruzado el patio haciendo sonar el cencerro. Adrián volvió la cabeza y le pidió a don Roque que la apartara mientras los compradores siguieran allí. Milagros no dijo nada, pero no olvidó la forma en que él había mirado a la vieja chiva. Ella no dijo nada frente a los hombres. Tampoco quiso hacerlo durante la comida. Había esperado hasta que estuvieron solos en la montaña y una sola pregunta había bastado para que Adrián acelerara el paso. Ahora, mientras ayudaba a Jacinta a mantenerse de pie, Milagros volvió a mirar el camino vacío. «Mi marido iba adelante», dijo por fin. Jacinta siguió su mirada. «¿Y no te esperó?». Milagros bajó los ojos. Se enojó. Jacinta no preguntó más. Tal vez porque había vivido suficientes años para entender que algunas respuestas dolían más cuando una persona tenía que decirlas en voz alta. Milagros volvió a acomodar el brazo de la anciana sobre sus hombros. «¿Usted qué hacía aquí sola?». Jacinta tardó un poco en responder. «Buscaba a mi hijo. Vive por aquí, no muy lejos». Jacinta hizo una pausa. «Él viene a verme». Milagros esperó. Casi todas las semanas, continuó la anciana. A veces cambia el día, pero viene. Y esta semana no vino. Jacinta negó lentamente. «Pensé que podía estar enfermo». Milagros miró el sendero por el que la mujer había bajado. Era estrecho, irregular, demasiado largo para alguien de su edad. Salió a buscarlo sola. Jacinta sonrió con un poco de vergüenza. Cuando una es madre, a veces la preocupación le hace creer que todavía tiene las piernas de antes. Milagros miró su propio vientre.
Por un instante imaginó al hijo que llevaba dentro creciendo algún día. Imaginó una semana sin saber de él. No dijo nada, solo sostuvo mejor a Jacinta. Siguieron avanzando muy despacio. El sol continuaba bajando y mientras aquellas dos mujeres seguían bajando juntas. Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Milagros conocía bien aquel camino, sabía cuánto faltaba para llegar al rancho. También sabía que si dejaba a Jacinta apoyada junto a las rocas y seguía sola, todavía podía llegar antes de que la oscuridad cubriera la montaña. Jacinta pareció adivinarlo. Vete, Milagros. No, tu marido debe estar esperándote. Milagros miró hacia el camino. Esta vez no intentó defender a Adrián. Jacinta continuó. Yo puedo quedarme aquí. Mi hijo terminará viniendo. Milagros. Recordó la voz de Adrián. ¿Conoces el camino? Miró a la anciana, luego a Canela y volvió a pasar el brazo de Jacinta sobre sus hombros. No la voy a dejar aquí. Jacinta abrió la boca para discutir. Milagros. Negó con la cabeza. Ya sé lo que se siente. No explicó más. Las dos comenzaron a bajar otra vez. Canela caminó detrás de ellas y el viejo cencerro siguió sonando en la montaña, mientras la distancia entre Milagros y el rancho empezaba a volverse más peligrosa con cada minuto. Canela se adelantó unos pasos, luego se detuvo, volvió la cabeza y esperó hasta que Milagros y Jacinta se acercaron. Cuando la tuvo cerca, caminó otra vez. Jacinta observó al animal. Siempre hace eso. Milagros levantó la vista. ¿Qué cosa? Esperarte. Canela acababa de detenerse nuevamente unos metros más abajo. Milagros sonrió apenas. Desde hace años, Jacinta miró el viejo cencerro. Parece que sabe cuándo vas cansada. Milagros no respondió de inmediato. Recordó la casa de su padre, el patio pequeño, las paredes que dejaban pasar el frío en invierno. Canela había sido una chiva joven cuando Milagros se casó. Su padre no tenía dinero para darle muebles nuevos ni animales buenos. Tampoco había preparado una gran despedida. La mañana en que Milagros salió de aquella casa, el hombre había soltado la cuerda de Canela y se la había entregado. Llévatela, le dijo. Aquí ya casi no queda pasto. Milagros había entendido que no era toda la verdad. Canela era uno de los pocos animales que todavía servían en aquella casa. Su padre simplemente no quería que su hija llegara al matrimonio con las manos vacías. Vino conmigo cuando me casé, dijo Milagros. Jacinta volvió la cabeza. Adrián siempre la ha tenido en el rancho. Sí, entonces debe conocerla bien. Milagros observó a Canela. Antes hasta le caía bien. Jacinta pareció sorprendida. Milagros recordó algo y bajó la mirada. Durante los primeros meses de matrimonio, cuando el rancho apenas tenía unos corrales y Adrián trabajaba desde antes de amanecer, Canela solía acercarse a la cocina. El cencerro anunciaba su llegada antes de que el animal apareciera. Adrián bromeaba. Decía que gracias a aquella chiva nunca tendría que preguntar dónde estaba Milagros. Una tarde, la correa del cencerro estuvo a punto de romperse. Milagros pensó en quitarlo. Adrián no la dejó. Buscó un pedazo de cuero, se sentó en el corredor y reparó la correa con sus propias manos. Este ruido ya es parte de la casa, había dicho. Milagros no recordaba cuando Adrián había dejado de pensar así. Tal vez fue después de la primera buena venta o cuando comenzaron a llegar hombres de ranchos más grandes. Primero Adrián pidió que Canela no entrara al corredor durante las comidas. Después empezó a decir que el cencerro hacía demasiado ruido. Más tarde, cuando había visitas, mandaba a don Roque a llevarla cerca de los corrales. Aquella mañana había sido diferente. Milagros había visto vergüenza en sus ojos. No molestia, vergüenza. Jacinta seguía observándola. Siempre fue así tu marido, Milagros. Negó lentamente. No, la anciana miró a Canela, que volvía a esperarlas unos metros más abajo. Entonces la chiva no fue la que cambió. Milagros levantó los ojos. Jacinta no añadió nada. Tampoco hacía falta. Canela sacudió la cabeza. El cencerro sonó entre las piedras. Milagros continuó caminando, pero aquellas palabras siguieron con ella. La chiva no había cambiado, el camino tampoco, y sin embargo, el hombre que antes había reparado aquel cencerro con sus propias manos, ahora no soportaba escucharlo delante de sus compradores. Jacinta apenas logró avanzar unos metros más. La pierna herida comenzó a temblarle y de pronto todo su peso cayó sobre Milagros. Milagros alcanzó a sostenerla. Despacio ayudó a la anciana a sentarse junto a una roca. Ella también necesitó unos segundos
antes de poder respirar con normalidad. El vientre le pesaba, la espalda empezaba a dolerle y la luz sobre las montañas se hacía cada vez más débil. Milagros miró el camino que todavía faltaba. Luego miró la pierna de Jacinta. Ya no podía seguir engañándose. No llegarían al rancho antes de la noche. Tal vez ni siquiera llegarían caminando. Canela estaba cerca, mordiendo unas hierbas secas entre las piedras. El viejo cencerro se movió cuando la chiva levantó la cabeza. Milagros la observó. Luego miró una de las puntas gastadas de su rebozo. Canela. La chiva volvió las orejas hacia ella. Milagros se puso de pie. Tiró de una punta del rebozo hasta arrancar una tira larga de tela. Jacinta frunció el ceño. «¿Qué haces?» Milagros se acercó a Canela, ató la tela junto a la correa del cencerro. Hizo 2 nudos. Ella conoce el camino al rancho. Jacinta miró a la chiva. «¿Crees que alguien va a entender?» Milagros ajustó el último nudo. «Don Roque conoce este rebozo». Se agachó frente a Canela. Le acarició el cuello. «Ve a casa». La chiva permaneció quieta. Milagros señaló hacia abajo. «Ve, Canela». El animal dio unos pasos. Se volvió. «Vamos». Esta vez Canela continuó. El cencerro empezó a sonar entre las piedras, cada vez más lejos. Milagros siguió escuchándolo hasta que desapareció. Jacinta miró el camino vacío. «Ese Don Roque es familia, ¿no?» Milagros volvió a sentarse. «Pero lleva muchos años en el rancho». No dijo más. Durante unos minutos, ninguna de las dos habló. En el rancho, Don Roque terminaba de revisar el corral cuando escuchó un cencerro acercándose con rapidez. Levantó la cabeza. Canela apareció sola. La chiva cruzó el patio y se detuvo cerca de él. Don Roque vio la tela e inmediatamente se inclinó. La tocó. Era del rebozo que Milagros llevaba aquella tarde. Miró el camino. No apareció nadie. «Patrón». Adrián salió de la casa. Al ver a Canela, redujo el paso. Don Roque señaló la tela. «Es de doña Milagros». Adrián se acercó. Sus dedos rozaron la tira. Tal vez se le rompió el rebozo. Don Roque miró a la chiva, y la chiva volvió sola. Adrián levantó la vista hacia la montaña. Todavía quedaba una franja de luz en el cielo. «¿Vamos por ella?», preguntó Don Roque. Adrián tardó un momento. «No». Don Roque creyó haber escuchado mal. «Patrón». Adrián apartó la mirada. «Milagros. Conoce el camino». Canela permaneció frente a los dos. El cencerro sonó cuando movió la cabeza. Nadie caminó detrás de ella. Al cabo de un momento, la chiva dio media vuelta. Regresó hacia la montaña. Don Roque la siguió con la mirada. Adrián también, hasta que el cencerro dejó de escucharse. «Todavía hay luz», dijo Adrián. Don Roque no había preguntado nada. Cuando Canela regresó, Milagros se incorporó de inmediato. Miró detrás de la chiva. Esperó. No vio a Don Jac, ni una lámpara, ni a Adrián. Canela llegó hasta ella. La tira de tela seguía atada al cencerro. Milagros bajó la mirada. Jacinta comprendió. No vino nadie. Milagros acarició el cuello de Canela. Tal vez no entendieron, ni ella misma parecía creerlo del todo. Jacinta no la contradijo. Milagros miró hacia la montaña. Luego volvió a mirar a la chiva. Otra vez. Canela se quedó quieta. Milagros señaló el camino. «Vía Cas». La chiva comenzó a bajar. Nuevamente Jacinta observó a Milagros durante unos segundos. «Tu marido sabe por dónde vienes». Milagros permaneció callada. «Milagros, sabe dónde me dejó». Jacinta giró lentamente la cabeza. «Te dejó aquí». Milagros juntó las manos sobre el vientre. Estaba enojado. Jacinta miró la barriga de 7 meses. «Eso ya lo veo». Milagros casi sonrió, pero no pudo. Él pensó que podía regresar sola. Ginta apartó a la mirada. No dijo que Adrián estaba equivocado. No dijo que era un mal marido. Milagros agradeció ese silencio. Era más fácil soportarlo que la compasión. Intentaron avanzar nuevamente. Don Roque podía reconocer el rebozo. Tal vez esta vez preguntaría más. Tal vez Adrián ya habría salido a buscarla. Milagros se aferró a esa idea mientras ayudaba a Jacinta a ponerse de pie. Caminaron un trecho corto, muy corto. La pierna de la anciana volvió a ceder. Donde antes había dolor, ahora parecía no tener fuerza. «Ya no puedo», admitió Jacinta. Milagros la ayudó a sentarse. La noche empezaba a cubrir el camino. En Euhanshu Eusenseju sonó por segunda vez. Don Roque ya estaba esperándolo. Salió del cobertizo. Canela entró en el patio.
La tela seguía junto al cencerro. Adrián apareció en la puerta. Esta vez nadie tuvo que llamarlo. Don Roque miró a Canela. «Es la segunda vez». Adrián no respondió. Canela caminó unos pasos hacia él. Se detuvo. Adrián observó el camino por el que había llegado. Ya casi no quedaba luz. «¿Vamos?», preguntó don Roque. Adrián apretó la mandíbula. «Milagros está enojada». Don Roque esperó. «Tal vez quiere que vaya detrás de ella», continuó Adrián. «¿Y la chiva?». Adrián miró al hombre viejo. «¿Qué pasa con la chiva?». Don Roque señaló la tela. «También está enojada». Entonces Adrián volvió a mirar la montaña. Esta vez tardó más en apartar los ojos. No respondió. Don Roque rara vez hablaba así. Había trabajado en aquel rancho desde los años en que Adrián todavía arreglaba cercas con sus propias manos. Lo había visto cansado, hambriento, con los pantalones llenos de polvo. También lo había visto crecer, y durante mucho tiempo había fingido no notar algunas cosas. Aquella noche, por primera vez, don Roque miró a Adrián y no encontró al muchacho que recordaba. Canela dio media vuelta, regresó hacia el camino. Don Roque avanzó 2 pasos. Adrián lo notó. «Déjala». Don Roque se detuvo. La chiva desapareció entre la oscuridad. Esta vez el viejo permaneció en el patio. Escuchó el cencerro durante mucho tiempo. Cuando ya no pudo oírlo, miró a Adrián. «¿Dónde la dejó?». Adrián levantó la vista. «¿Qué?». «A doña Milagros». Hubo un silencio en el camino de arriba. Don Roque apretó los labios. «¿A qué distancia?». «Ella conoce el camino. Eso no le pregunté». Adrián se quedó quieto. Don Roque comprendió algo. No sabía exactamente qué había ocurrido entre ellos, pero Adrián estaba evitando decirlo. El viejo bajó la mirada, regresó al cobertizo, sin embargo, no volvió a trabajar. En la montaña, Milagros y Jacinta habían encontrado un saliente de roca que cortaba parte del viento. No era un refugio, solo un lugar un poco menos frío. Jacinta mantenía la pierna estirada. Milagros estaba sentada a su lado. «¿Falta mucho para tu casa?», preguntó la anciana. «Para el rancho todavía falta». Del otro lado de la sierra, Milagros asintió. Jacinta se acomodó el rebozo. «¿Y tu marido trabaja allí?». Milagros miró hacia la oscuridad. «El rancho es suyo». Jacinta quedó pensativa. «¿Cómo se llama?». «Milagros», respondió sin darle importancia. «Adrián». La mano de Jacinta dejó de moverse. El bastón se inclinó entre sus dedos y tuvo que sujetarlo de nuevo. Milagros volvió la cabeza. «Adrián», repitió la anciana. Jacinta sostenía el bastón con ambas manos. «Sí». La anciana levantó los ojos. «Entonces, ¿tú eres la esposa de Adrián?». Milagros frunció el ceño. «Sí». Ahora fue ella quien estudió el rostro de Jacinta. «¿Usted lo conoce?». Jacinta bajó la mirada. «Sí». «¿De dónde?». La anciana tardó en responder. «Lo conozco desde hace muchos años». Milagros esperó. No llegó ninguna explicación. «Entonces mañana podrá hablar con él». Jacinta levantó la cabeza. «No». La rapidez de la respuesta sorprendió a Milagros, porque Jacinta miró hacia el camino que conducía al rancho. «No quiero ir allí. Tiene la pierna lastimada. Déjame cerca de mi casa cuando podamos seguir». Milagros recordó que la anciana había salido buscando a su hijo, un hijo que llevaba días sin visitarla. Si conoce a Adrián, él puede ayudarla. Jacinta cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, parecía más cansada. «Tal vez a Adrián no le guste verme llegar». Milagros sintió una incomodidad difícil de explicar. «¿Qué pasó entre ustedes?». Jacinta no respondió. «Doña Jacinta, hay preguntas que una no debería contestar en nombre de otra persona». Milagros la miró. «¿Y Adrián? ¿Es esa otra persona?». Jacinta bajó los ojos. Eso bastó para que Milagros dejara de sentir solamente cansancio. Ahora tenía una pregunta nueva, una que no tenía nada que ver con lo ocurrido aquella mañana. Antes de que pudiera insistir, el cencerro volvió a sonar entre las piedras. Canela regresaba. Milagros se puso de pie. La chiva llegó sola. Por segunda vez nadie la había seguido. Milagros cerró los ojos unos segundos. Después se acercó al animal. Comprobó la tira de tela. Seguía bien atada. Canela respiraba con rapidez. «Lo siento, vieja». Milagros le acarició el cuello. Jacinta la observó. «No la mandes otra vez». Milagros miró hacia el camino. La noche ya era completa. Es la única que puede llegar al rancho. Ya fue 2 veces. Milagros guardó silencio.
Jacinta tenía razón, pero quedarse allí tampoco era una opción. Milagros volvió a agacharse frente a Canela. Una vez más, la chiva la miró. «Por favor, Milagros», señaló hacia abajo. Canela permaneció inmóvil durante un momento. Luego comenzó a caminar. El cencerro volvió a perderse en la noche. Esta vez Milagros no lo siguió con la mirada. Se sentó junto a Jacinta. «Adrián, ¿sabe que usted vive por aquí?», preguntó Milagros. Jacinta giró la cabeza. «Doña Jacinta», la anciana no respondió, y aquel silencio hizo que Milagros sintiera más frío que el viento. Cerca de las 11 de la noche, el cencerro volvió a entrar en el rancho. Don Roque abrió la puerta del cobertizo. Canela estaba allí. Por tercera vez tenía barro hasta las patas. Respiraba con la boca abierta. La tira del rebozo seguía atada. Don Roque miró a la chiva. Luego miró hacia la casa. Adrián salió. «Es la tercera», dijo don Roque. Adrián miró las patas cubiertas de barro de Canela. Después vio la tira del rebozo, todavía atada junto al cencerro. Por primera vez, no encontró una explicación que lo tranquilizara. El viejo fue hasta una pared, tomó una lámpara, después se puso una chamarra. Canela ya caminaba hacia la salida del patio. Don Roque fue detrás. «¿A dónde vas?», preguntó Adrián. «A seguir a la chiva». «No te di permiso». Don Roque se detuvo. Miró a Adrián. «Con respeto, patrón, la chiva ya vino 3 veces». Adrián guardó silencio. Don Roque levantó la lámpara. Si fuera capricho de doña Milagros, ya habría vuelto. Ella se volvió y siguió a Canela. El cencerro sonó en la oscuridad. Esta vez alguien iba detrás. «Y dime algo con el corazón. ¿Habrías esperado una cuarta vez o habrías seguido ese cerro?». Canela avanzó por el camino oscuro y don Roque fue detrás de ella. El viejo conocía bien aquella parte de la sierra. Cuando la chiva abandonó el camino ancho y se metió entre las rocas, levantó la lámpara doña Milagros. Por un momento no hubo respuesta. Aquí don Roque bajó entre las piedras. La luz encontró a Milagros sentada junto a una anciana herida. Milagros se puso de pie apenas lo vio. «Duna Rock». El alivio se notó en su cara antes de que pudiera esconderlo. El hombre llegó hasta ellas. Miró primero el vientre de Milagros. Luego su ropa cubierta de polvo. «Le duele augu. Estoy cansada». Nada más Milagros negó y señaló a Jacinta. «Ella no puede caminar bien». Don Roque acercó la lámpara. Jacinta tenía la pierna estirada y el rostro agotado. «Se cayó», explicó Milagros. «La encontré entre las piedras». Don Roque se agachó. «Puede ponerse de pie, señora. Puedo intentarlo». Milagros se movió para ayudarla. Don Roque levantó una mano. «Usted no». Milagros lo miró. Don H. ya hizo bastante. Fue la primera vez en toda la tarde que alguien le dijo esas palabras. Milagros bajó lentamente los brazos. Don Roque pasó el brazo de Jacinta sobre sus hombros. La ayudó a levantarse. La anciana soltó el aire entre los dientes. «Despacio», dijo él. Jacinta logró mantenerse de pie. «Déjenme cerca de mi camino», murmuró Jacinta. «No puede caminar», dijo Milagros. «No quiero ir a tu rancho». Milagros recordó sus palabras. «Tal vez a Adrián no le guste verme llegar. Puede molestarse conmigo mañana. Esta noche no la voy a dejar sola». Jacinta la observó unos segundos. Finalmente dejó caer parte de su peso sobre el hombro de don Roque. Empezaron a bajar. Don Roque sostenía a Jacinta. Milagros caminaba a su lado. Ya no tenían que detenerse a cada pocos pasos. Canela avanzaba delante por el camino que conocía. A veces el animal desaparecía en la oscuridad, pero el cencerro seguía sonando cerca. Durante varios minutos nadie habló hasta que don Roque miró a Miller. El patrón regresó solo. Milagros mantuvo los ojos en el camino. Don Roque esperó. «Dijo que usted conocía el camino». Milagros apretó los labios. «También lo sé». Don Roque no volvió a preguntar. Milagros tampoco explicó. No quería repetir lo ocurrido. Todavía no. Jacinta caminaba con la cabeza baja, pero había escuchado cada palabra. Canela llegó 3 veces. Continuó don Roque, después de un rato. Milagros levantó la vista. 3. Ella miró a la chiva y Adrián. No terminó la pregunta. Don Roque tampoco respondió. No hacía falta. Milagros siguió caminando. Esta vez el cansancio ya no era lo que más le pesaba. Cerca de la medianoche aparecieron las primeras cercas del rancho. Canela aceleró el paso. El cencerro sonó más rápido. Adrián salió de la casa antes de que don Roque llegara al patio.
Había estado esperando aquel sonido. Primero vio a Canela, después la lámpara, luego a Milagros. Adrián dio un paso hacia ella. Milagros estaba pálida. Tenía tierra en la falda y una parte del rebozo arrancada. Él miró su vientre. Milagros. Ella no respondió. Adrián abrió la boca otra vez, pero entonces vio a Jacinta. Se quedó quieto. Fue un cambio pequeño, tan pequeño que don Roque tal vez no lo habría notado de no conocerlo desde tantos años atrás. Los hombros de Adrián se tensaron. La mano que tenía junto al cuerpo se cerró. Jacinta levantó la cabeza, lo miró. ¿Estabas enfermo? Adrián no respondió. Jacinta intentó apartarse del hombro de don Roque. No fuiste esta semana. El dolor de la pierna la obligó a detenerse. Pensé que te había pasado algo. Milagros miró a Adrián, luego a Jacinta. ¿Se conocen? Ninguno respondió. Adrián seguía mirando a la anciana. Jacinta esperaba. Había preocupación en su rostro, todavía después de días sin noticias, después de caerse en la montaña intentando encontrarlo, seguía preocupada por él. ¿Por qué saliste sola?, preguntó Adrián al fin. Jacinta lo miró con sorpresa. ¿Por qué no viniste? No debiste hacerlo. Pensé que estabas enfermo. Adrián apartó la mirada. Podías esperar. Jacinta guardó silencio. Milagros sintió una incomodidad crecer dentro de ella. Era la misma forma de hablar, la misma dureza con la que Adrián había dicho. ¿Conoces el camino, don Roque? Sostuvo mejor a Jacinta. Necesita sentarse. Milagros, señaló el corredor. Llevémosla adentro. Adrián levantó la cabeza. No. La palabra salió demasiado rápido. Todos lo miraron. Adrián pareció darse cuenta. Quiero decir, primero hay que ver su pierna. Precisamente por eso, respondió Milagros. Don Roque empezó a caminar hacia la casa. Adrián dio un paso. Rock, el viejo se detuvo. Patrón. Adrián miró a Jacinta, luego a Milagros. ¿Por qué la trajiste? Milagros quedó inmóvil. No fue la pregunta, fue la manera de decirla. Como si la presencia de Jacinta fuera el verdadero problema. Milagros miró a la anciana porque estaba herida. Adrián apretó la mandíbula. Podían haberla dejado cerca de su casa. No podía caminar. Roque pudo llevarla. Milagros frunció el ceño. Y yo debía seguir sola. Adrián no respondió. El silencio cayó sobre el patio. Don Roque bajó la mirada. Jacinta observó a su hijo. Algo cambió lentamente en su rostro. La preocupación empezó a desaparecer. Adrián dijo. Él no la miró. Adrián. Esta vez su voz fue más firme. Él levantó los ojos. Jacinta lo sostuvo con la mirada. Milagros sintió que estaba frente a una conversación que había comenzado mucho antes de aquella noche. «¿Ella no sabe?», preguntó Jacinta. Adrián permaneció inmóvil. Milagros miró a su marido. «No sé qué». Jacinta siguió esperando. Adrián no dijo nada. Adrián repitió Milagros. «¿Quién es ella?». Él respiró hondo. «Ahora no es el momento». Milagros sintió un golpe seco en el pecho, no porque entendiera la verdad, porque reconoció otra vez la forma en que Adrián evitaba nombrar las cosas. Aquella mañana había hecho lo mismo. ¿Quién es ella? Es Milagros. Ahora no era capaz de responder una pregunta igual de sencilla. Milagros se volvió hacia Jacinta. Doña Jacinta. La anciana la miró. ¿Quién es usted? Jacinta bajó los ojos. Por un instante pareció cansada, mucho más vieja que cuando Milagros la había encontrado entre las piedras. Después miró a Adrián. Esperó. Tal vez esperaba que él lo dijera, solo una palabra. Mamá. Adrián guardó silencio. Jacinta volvió la mirada hacia Milagros. Soy su madre. Milagros no se movió. El viento pasó por el patio. Canela sacudió la cabeza. El cencerro sonó una vez. Milagros. Miró a Adrián. Esperó que negara, que explicara, que dijera que había entendido mal. Adrián no hizo ninguna de esas cosas. Tu madre, repitió Milagros. Jacinta observó a la joven. Ahora fue ella quien pareció confundida. Sí. Milagros dio un paso atrás. Una mano fue hacia su vientre. Pero tú me dijiste. Adrián levantó la cabeza. Milagros. Ella lo miró. Me dijiste que había muerto. Jacinta dejó de respirar por un instante. Sus ojos se movieron lentamente hacia su hijo. ¿Qué? Adrián la voz. Mamá. La palabra llegó demasiado tarde. Jacinta lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Le dijiste que yo había muerto. ¿No fue así eso? Dijo. Interrumpió Milagros. Su voz no era fuerte,
pero no tembló. Me dijiste que tu madre había muerto años antes de conocernos. Jacinta apretó una mano contra el bastón. Adrián, ¿puedo explicarlo? Entonces explica. Él miró a don Roque, después a Milagros. No. Aquí Milagros soltó una risa corta sin alegría. ¿Dónde, Adrián? Él lo miró. ¿En qué lugar se dicen las cosas que llevas años escondiendo? Adrián no respondió. Jacinta seguía procesando lo que acababa de escuchar. De pronto miró el vientre de Milagros. Su expresión cambió. ¿De cuántos meses estás? Milagros tardó un instante. Sit. Jacinta miró a Adrián. Vas a tener un hijo. Adrián cerró los ojos un segundo. Jacinta entendió. No sabías que estaba casado, dijo Milagros. La anciana negó lentamente. Milagros sintió que algo terminaba de encajar. Adrián no solo había escondido a su madre de ella, también la había escondido a ella de su madre. Jacinta miró de enrode. Voy a ser abuela. Nadie respondió. Jacinta miró a su hijo. Una semana sin verte me hizo salir a buscarte, y tú ni siquiera pensabas decirme que tenías una familia. Adrián bajó la mirada. ¿Por qué le dijiste a tu esposa que yo estaba muerta? Adrián abrió la boca. No salió ninguna palabra. Respiró hondo. No fue una sola cosa. Jacinta bajó la mirada. Entonces fueron varias. Mamá, no me digas mamá para evitar contestar. Jacinta se apoyó con más fuerza en el bastón. Milagros. Fue la primera en notarlo. Tiene que sentarse. Don Roque acercó una silla al corredor. Jacinta se dejó caer lentamente. Canela se echó junto a uno de los postes. El cencerro quedó en silencio. Adrián permaneció en el patio. Yo nunca la abandoné, dijo al fin. Nunca le faltó comida. Arreglé su techo. Cuando enfermó, fui por el médico. Voy a verla cada semana. A Milagros, siempre le había dicho que cruzaba la sierra para revisar animales o tratar asuntos con gente de otros ranchos. Nunca había tenido una razón para dudar de él. Jacinta asintió. Es verdad, nunca me dejó sin comida. Por un instante, Adrián pareció aferrarse a esa frase. Milagros lo vio, pero la dejaste sin un lugar en tu vida. Adrián levantó la vista. Milagros, viví contigo, dormí a tu lado y nunca supe que tu madre estaba viva. No entiendes. Entonces, explícame. Adrián miró el rancho. Cuando esto empezó a mejorar, comenzaron a venir compradores de otros lugares. Hombres con más tierra, gente que antes ni siquiera me habría mirado. Jacinta observó a su hijo. ¿Y yo? ¿Qué tenía que ver? Adrián guardó silencio. La anciana bajó la vista hacia sus guaraches gastados. Después tocó el borde de su viejo rebozo. Ah, Milagro sintió un nudo en el pecho. No era canela, dijo. Adrián volvió la cabeza. ¿Qué? Milagro señaló a la chiva. Esta mañana pensé que te molestaba el cencerro, que te avergonzaba una chiva vieja delante de tus compradores. Miró a Jacinta. Pero no, era solo Adrián. Permaneció quieto. Es todo lo que te recuerda de dónde venimos. Don Roque bajó la cabeza. Adrián no lo negó. Jacinta observó a su hijo durante largo rato. Tú no naciste así, mamá. No naciste avergonzándote de los pobres. Su voz no era dura. Aprendiste a hacerlo cuando tuviste dinero. Adrián apartó la mirada. Entonces don Roque habló. Patrón. Adrián se volvió. Canela llegó antes de que oscureciera. Traía la tela de doña Milagros. Milagros miró al viejo. Le pregunté si íbamos a buscarla. Adrián apretó la mandíbula. Rog, usted dijo que no. Jacinta cerró los dedos alrededor del bastón. La chiva volvió una segunda vez. Continuó don Roque. Volví a preguntar. Adrián dio un paso. Ya basta. Don Roque negó. La tercera vez ya no pregunté. Miró a Canela. Tomé la lámpara y fui detrás. Jacinta levantó los ojos. La dejaste en el cerro. Adrián guardó silencio. Adrián, estábamos discutiendo. Eso no te pregunté. Él respiró hondo. Sabía volver. Jacinta lo miró sin moverse. Yo salí de mi casa porque pasaron varios días sin verte. Adrián bajó los ojos. Pensé que estabas enfermo. Caminé hasta caerme entre las piedras porque tu ausencia me dio miedo. Miró a Milagros. Ella pudo dejarme ahí. Milagros permaneció callada. Estaba embarazada. Estaba sola y aún así se quedó conmigo. Jacinta volvió hacia su hijo. Tú tuviste miedo de decir que ella era tu esposa. Adrián apretó las manos y ella no tuvo miedo de ayudarme sin saber quién era yo. Canela levantó la cabeza. El cencerro sonó suavemente. Jacinta miró al animal. Hasta esa chiva volvió 3 veces. Después miró a Adrián. Y tú no volviste una sola.
Adrián cerró los ojos. Aquella frase pareció atravesarlo. Se sentó en el borde del corredor. No pidió perdón. Milagros lo agradeció en silencio. Una disculpa rápida habría sonado demasiado fácil. Jacinta movió la pierna y soltó un pequeño gemido. «Tenemos que revisar eso», dijo Milagros. Don Roque fue por agua. Adrián se puso de pie. «Yo voy». Entró a la casa. Jacinta lo siguió con la mirada. «Él no me dijo nada de ti», murmuró. Milagros bajó los ojos y a mí me dijo que usted había muerto. Yo creía que Adrián vivía solo. Milagros la miró. «¿Nunca?», preguntó muchas veces. Jacinta suspiró. Me decía que el rancho le quitaba todo el tiempo. Después dejé de preguntar. Adrián regresó con agua y una manta. La colocó sobre los hombros de Jacinta. Luego acomodó su pierna, antes de acercar la palangana. Milagros lo observó. Adrián sabía exactamente cómo cuidar a su madre. «Tú la quieres», dijo. Él se detuvo. «Sí». «Entonces, ¿por qué la escondiste?». Adrián miró a Jacinta, porque recordaba cómo hablaban de nosotros antes. «¿Quiénes?». «Todos los que ahora vienen a hacer negocios conmigo». Soltó una risa amarga. «El hijo de la mujer que cuidaba chivas, el muchacho que no tenía buenas botas». Jacinta no dijo nada. «Milagros». «Sí, así que cuando empezaron a respetarte, decidiste que nadie podía verla». «Al principio pensé que sería temporal». Jacinta cerró los ojos. Después pasó un año. Adrián asintió, luego otro. La anciana abrió los ojos y después te dio vergüenza explicar por qué habías esperado tanto. Adrián no respondió. Milagros comprendió. Cada semana que Adrián visitaba a su madre en secreto, hacía más difícil llevarla al rancho. Cada pregunta de Milagros necesitaba una respuesta nueva, hasta que un día fue más sencillo decir que Jacinta había muerto. «Y esta mañana hiciste lo mismo conmigo», dijo Milagros. Adrián levantó la vista. «No». Un hombre preguntó, «¿Quién era yo?». Ella dio un paso hacia él y tú dijiste mi nombre. Adrián guardó silencio. «Solo mi nombre». Jacinta miró a su hijo. Yo esperaba 2 palabras. «Adrián, mi esposa». Él bajó la cabeza. «No sé en qué momento empecé a hacer esto». «Milagros». Lo observó Yoshi. Adrián levantó la vista. «Cuando empezaste a creer que para subir tenías que borrar a los que estaban abajo contigo». Adrián quedó inmóvil. Jacinta se secó una lágrima con el borde del rebozo. «Mi hijo no era así». Adrián cerró los ojos. «Tal vez ya no sé quién soy, pues vas a tener que recordarlo», respondió Jacinta. Señaló a Canela, «porque esa vieja hizo 3 viajes esta noche». Don Roque, que acababa de regresar, bajó la mirada. Y Jacinta continuó. «Yo tengo la pierna lastimada. Milagros está embarazada y Roque ya está viejo». Don Roque levantó una ceja. Jacinta ni siquiera lo miró. «Así que no esperes que hagamos el 4.º viaje por ti». Adrián miró a su madre, luego a Milagros. Milagros sostuvo su mirada. No había perdón allí. «Todavía no». Adrián respiró hondo. «Mañana iré contigo a tu casa». Jacinta frunció el ceño. «¿Para qué?». «Por tus cosas». «¿Por qué te doy lástima?». «No, porque Milagros descubrió que existo». Adrián tragó saliva. «Porque debí traerte hace años». Jacinta bajó los ojos. Adrián dio un paso hacia Milagros. Ella levantó una mano. Él se detuvo. «No». Adrián asintió. «Esta noche voy a dormir en otra habitación». «Milagros». Ella lo miró. «No necesito que vuelvas por mí, porque una chiva te obligó a sentir miedo». Adrián bajó la vista. Milagros puso una mano sobre su vientre. «Necesito saber que la próxima vez no vas a dejarme». Él quiso hablar. No encontró palabras. Milagros pasó junto a él. Antes de entrar en la casa se detuvo. «Y eso no se demuestra esta noche». Miró a Jacinta. «Doña Jacinta se queda aquí». Adrián asintió. Milagros entró. El patio volvió a quedar en silencio. Jacinta miró a su hijo. «Ve por otra manta». Adrián levantó la vista. «Tu esposa tiene frío». Él miró hacia la puerta por donde Milagros había desaparecido. Después entró. Jacinta apoyó la espalda en la silla. Canela seguía junto al poste. La anciana miró el viejo cencerro. Durante años, había esperado que su hijo dejara de esconderla. Milagros llevaban meses, sintiendo que Adrián se alejaba de todo lo que antes compartían. Y aquella noche, la verdad, no llegó en una confesión preparada. Había regresado 3 veces por el mismo camino, sonando en el cuello de una chiva vieja. A la mañana siguiente,
Milagros despertó antes de que saliera el sol. Había dormido poco. La habitación donde pasó la noche era pequeña y llevaba meses usándose para guardar mantas. Don Roque había sacado unas cajas y Adrián había colocado una lámpara sobre la mesa. Milagros no vio cuando lo hizo. Tampoco preguntó. Se sentó en el borde de la cama y puso ambas manos sobre el vientre. El niño se movió suavemente. «Aquí estoy», murmuró. Permaneció así un rato escuchando los primeros sonidos del rancho, una puerta, los animales, el golpe de una cubeta contra la pila y de vez en cuando el cencerro de canela. Milagros se puso de pie. Cuando salió al corredor, encontró a Jacinta sentada bajo una manta. Su pierna estaba vendada. Durante la noche, don Roque había enviado a uno de los trabajadores por un médico del pueblo. El hombre llegó antes del amanecer. Después de revisar el tobillo de Jacinta, dijo que debía descansar varios días y no apoyar demasiado el pie. También revisó a Milagros. No encontró señales de alarma, pero le pidió que descansara y estuviera atenta a cualquier dolor o cambio extraño. La anciana sostenía una taza caliente entre las manos. «Buenos días», dijo. Milagros se acercó. «¿Cómo amaneció?» «Con una pierna vieja y otra más vieja». Milagros sonrió apenas. Jacinta señaló la silla junto a ella. «Siéntate». Milagros obedeció. Durante unos segundos miraron el patio. Canela caminaba cerca de los corrales. Nadie había quitado el cencerro. «Adrián salió temprano», dijo Jacinta. Milagros no preguntó a dónde. «Fue por mis cosas». Milagros volvió la cabeza. Jacinta bebió un poco. Quise decirle que no fuera. ¿Y por qué no lo hizo? «Porque ya estoy vieja para discutir antes del desayuno». Milagros soltó una pequeña risa. Jacinta la miró y porque quería ver si de verdad iba, las dos guardaron silencio. Milagros entendía. Las palabras de Adrián la noche anterior podían haber sido solo eso. Palabras dichas después de quedar expuesto, después de sentir vergüenza, después de descubrir que todos lo estaban mirando. Ir solo hasta la casa de su madre era otra cosa. «No tienes que perdonarlo», dijo Jacinta. Milagros la miró. «Es su hijo». «Precisamente». Jacinta dejó la taza sobre sus piernas. «Yo sé cuánto puede querer y cuánto puede esconder». Milagros bajó los ojos. «A veces no sé cuál de las dos cosas pesa más». Jacinta asintió. «Entonces, no decidas hoy». Milagros respiró lentamente. Aquello fue un alivio. Desde la noche anterior, una parte de ella sentía que todos esperaban una respuesta. Irse, quedarse, perdonar, cerrar la puerta. Jacinta era la primera persona que le decía que podía no decidir todavía. Poco después, don Roque cruzó el patio con una cubeta. Se detuvo al verlas. «¿Cómo sigue la pierna? ¿Todavía conmigo?», respondió Jacinta. Don Roque asintió. «Eso ayuda». Siguió caminando. Jacinta lo observó alejarse. «Está viejo». Milagros la miró. «Anoche dijo lo mismo de usted». Jacinta frunció el ceño. «Entonces ya no me cae tan bien». Milagros volvió a sonreír. Por primera vez desde la tarde anterior, el pecho pareció aflojarse un poco. Al otro lado de la sierra, Adrián llegó a la casa de Jacinta poco después de que saliera el sol. Había hecho aquel camino muchas veces, casi todas las semanas. Aquella semana había pospuesto la visita 2 veces por las negociaciones con los compradores. Después se dijo que iría al día siguiente y al final no había ido. Conocía cada curva, la piedra grande donde el agua se acumulaba cuando llovía, el tramo donde una rueda podía hundirse si la tierra estaba húmeda, la última subida antes de ver el techo pequeño entre los árboles. Pero aquella mañana el camino le pareció distinto, tal vez porque por primera vez no iba pensando en cuánto tardaría. Adrián detuvo la camioneta frente a la casa, bajó. La puerta estaba cerrada. Sacó la llave que Jacinta le había dado años atrás. Siempre la llevaba consigo. Entró. «Mamá». La palabra salió por costumbre. Nadie respondió. Adrián se quedó de pie. Había estado en aquella casa cientos de veces. Nunca le había parecido tan silenciosa. Sobre una mesa encontró parte del maíz que él mismo había llevado la semana anterior. La leña estaba cubierta. Una cubeta limpia esperaba junto al muro. En una esquina del techo, todavía se veía la madera nueva que Adrián había colocado el año anterior después de una temporada de lluvias. Todo confirmaba lo que Adrián había repetido la noche anterior. Nunca la había dejado sin comida ni techo, y cuando enfermaba buscaba a alguien que la atendiera. Había cumplido con cada necesidad que sabía contar. Se acercó a la mesa. Había 2 tazas.
Una estaba boca abajo. La otra tenía una pequeña marca oscura de café en el fondo. Adrián la reconoció. Jacinta usaba siempre la misma. La taza que permanecía boca abajo era la que ella sacaba cuando esperaba su visita. Adrián tomó el respaldo de una silla. Recordó cuántas veces había llegado allí con prisa. ¿Necesitas algo? Casi siempre esa era su primera pregunta. Jacinta respondía: harina, una mediquina, una tabla para el techo, alimento para las chivas. Adrián escuchaba, resolvía y se marchaba. A veces su madre calentaba comida. Siéntate. No puedo, mamá. Todavía hay sol. Tengo cosas que hacer. Otras veces Jacinta preguntaba por el rancho. ¿Ya terminaste el corral grande? Sí. Algún día voy a ir a conocerlo. Adrián siempre encontraba la misma salida. Cuando haya tiempo, más adelante, después de la próxima venta, cuando terminara una cerca, cuando llegara la temporada seca, nunca le había dicho que no podía ir. Eso habría sido demasiado cruel, incluso para él. Solo había colocado el día de la visita siempre un poco más lejos, hasta convertirlo en un día que nunca llegaba. Adrián dejó la taza sobre la mesa, miró alrededor. La casa de Jacinta tenía todo lo que una persona necesitaba para seguir viviendo. Pero no había nada de Adrián allí. Ninguna camisa olvidada, ningún sombrero, ni siquiera un par de botas viejas. Llegaba, arreglaba algo, dejaba comida y desaparecía antes de formar parte de aquella casa. Adrián entró en el pequeño cuarto, sacó 2 baúles. El primero estaba casi vacío, algunas prendas, un rebozo para el frío, 2 sábanas. En el segundo encontró mantas dobladas y unas pocas cosas guardadas con cuidado. Adrián empezó a llevarlas hacia la camioneta. Regresó por una olla, después por otra manta. Cada viaje parecía hacer la casa más grande, no porque hubiera más espacio, porque había menos cosas. Adrián se detuvo frente a una silla de madera. Era vieja. Una de las patas estaba gastada. Su padre la había hecho muchos años atrás. Jacinta nunca quiso deshacerse de ella. Adrián puso una mano sobre el respaldo. La noche anterior, cuando prometió llevar a su madre al rancho, había pensado en recoger ropa, tal vez unas mantas. No había pensado en aquella silla. Durante unos segundos consideró dejarla. Era pesada, vieja. No combinaba con ninguno de los muebles de la casa principal. Adrián cerró los ojos. La idea le produjo vergüenza, no por la silla, por haber pensado exactamente como el hombre que todos habían visto la noche anterior. La levantó, la llevó hasta la camioneta. Todavía faltaba una mesa pequeña. Adrián la tocó. Una pata se movió. Recordó que Jacinta le había pedido arreglarla 3 años atrás. La próxima semana había dicho. Después otra cosa ocupó su tiempo y la mesa continuó allí. Adrián la dejó por el momento, no porque ya no quisiera llevarla, porque por primera vez comprendió que decir que haría algo no tenía ningún valor si volvía a olvidarlo. Miró otra vez la casa. Durante años había confundido cuidar a su madre con darle todo lo que necesitaba. Aquella mañana entendió que una persona podía tener comida, techo y medicinas, y aún así sentirse escondida. Jacinta había vivido esperando visitas semanales de un hijo que llegaba en secreto. Milagros había vivido junto a un marido que hablaba de negocios, animales y caminos al otro lado de la sierra, sin decirle dónde terminaban realmente esos caminos. Adrián había cuidado a las 2 a su manera. También había lastimado a las 2 con la misma cobardía. Se sentó un instante en la silla que Jacinta usaba junto a la puerta. No Loru. No había nadie delante de quien pedir perdón, nadie que pudiera decirle que todavía era un buen hombre. Y quizá por eso, por primera vez, no buscó una explicación. Se quedó allí mirando las 2 tazas, hasta que el silencio de la casa empezó a pesarle. Entonces se levantó, tomó la segunda taza, la lavó, la dejó junto a la de Jacinta, después cerró las ventanas, revisó el fogón, cargó lo último que podía llevar. Antes de salir, miró la mesa coja. No volvió a prometer que regresaría la semana siguiente. Esta vez prefirió no decir nada hasta cumplirlo. Adrián cerró la puerta, guardó la llave y comenzó el camino de regreso al rancho. Cerca del mediodía escucharon una camioneta en el camino. Milagros levantó la vista. Jacinta no se movió. Adrián entró al rancho. En la parte trasera llevaba 2 baúles pequeños, una silla de madera, varias mantas y una olla vieja. No eran muchas cosas. Milagros comprendió cuánto podía caber una vida,
cuando una persona había aprendido a ocupar poco espacio. Adrián apagó el motor, bajó. 2 trabajadores se acercaron para ayudarlo. Uno de ellos señaló los baúles. ¿De quién son, patrón? Adrián se quedó quieto. Milagros lo miró desde el corredor. Jacinta también. La pregunta era sencilla, casi igual a la que le habían hecho aquella mañana sobre Milagros. Adrián miró a su madre. Después respondió: de mi madre. El trabajador asintió. ¿Dónde los dejamos? Adrián señaló la habitación junto al corredor. Ahí, ella se va a quedar con nosotros. Nadie hizo comentarios. Los hombres simplemente tomaron los baúles, pero Jacinta bajó lentamente la mirada. Milagros vio cómo sus dedos se cerraban sobre la manta. Adrián caminó hacia el corredor. Se detuvo frente a su madre. Faltó la mesa pequeña. Jacinta levantó la vista. ¿Está o té? Hace 3 años dijiste que ibas a arreglarla. Adrián bajó la cabeza. Sí. Jacinta lo observó. Entonces, esta vez, no lo digas. Adrián asintió. No añadió nada. Su madre tampoco volvió a preguntar. Adrián se volvió hacia Milagros. Ella permaneció sentada. ¿Cómo estás? Bien. Él miró su vientre. El niño se movió esta mañana. Adrián respiró con alivio. Milagros lo notó, pero no dio un paso hacia él. Milagros, don Roque necesita ayuda con la cerca del lado norte. Adrián frunció ligeramente el ceño. Lee. Entonces, ve, no fue una orden, tampoco una provocación. Adrián entendió, asintió y cruzó el patio. Don Roque estaba cambiando una tabla cuando lo vio acercarse. Patrón, Adrián tomó el otro extremo de la madera. Sostén. Don Roque no se movió. Adrián lo miró. ¿Qué? Hace años que no me dice, sostén. Adrián bajó los ojos hacia la tabla. Entonces ya se te había olvidado cómo hacerlo. Don Roque tomó el otro extremo. A mí no. Trabajaron durante toda la tarde. Adrián se ensució las manos. Se arrodilló sobre la tierra. Cargó tablas. Cuando una cuerda se rompió, soltó una mala palabra que hizo que don Roque levantara una ceja. Ese sí se parece un poco al muchacho que conocí. Adrián siguió trabajando. No empieces. Don Roque sonrió apenas. Milagros los vio desde lejos. No pensó que todo estuviera arreglado. Una tarde de trabajo no borraba años de mentiras, pero tampoco apartó la mirada. Al caer el sol, Canela cruzó el patio, pasó cerca de Adrián. El cencerro sonó. Él dejó de martillar. Don Roque lo miró. Adrián observó a la chiva. Durante meses había pedido que la mantuvieran lejos de la casa cuando venían compradores. Milagros conocía aquella mirada. Esperó. Adrián volvió a tomar el martillo. La tabla está chueca, dijo don Roque. Miró la cerca. La tabla está bien. Entonces, ¿eres tú el que está chueco? Canela continuó caminando. El cencerro siguió sonando por el patio. Nadie intentó detenerla. Esa noche Jacinta comió en la mesa principal. Don Roque también se sentó. Adrián no había invitado compradores, no había visitas, solo estaban ellos. Milagros se sentó frente a Jacinta. Adrián ocupó su lugar habitual. Durante unos minutos nadie supo muy bien qué decir. Jacinta tomó una tortilla, la partió por la mitad. Está fría. Adrián levantó la cabeza. Acaban de salir. Entonces la cocinera también está vieja. Milagros mordió el labio para no reír. Don Roque miró su plato. Adrián observó a su madre y por primera vez sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada. Jacinta le acercó media tortilla. «Come». Adrián la tomó. Milagros vio el gesto. Tal vez Jacinta había hecho lo mismo cuando él era niño. Tal vez Adrián también lo recordó. Nadie preguntó. Después de cenar, Milagros regresó a la habitación pequeña. Adrián no la siguió. Antes de cerrar la puerta, ella lo vio llevar una silla hasta la habitación de Jacinta. Era la misma silla de madera que había traído aquella mañana. La colocó junto a la ventana. Jacinta tocó el respaldo. «Tu padre hizo esta silla». Adrián se quedó quieto. «Lo sé. Pensé que te avergonzaría traerla». Adrián miró la madera vieja. «Ayer me habría avergonzado». Jacinta levantó los ojos. Adrián tragó saliva. Eso es lo peor. Su madre no lo consoló. Entonces, recuerda cómo te sientes ahora. Adrián asintió. Salió de la habitación. Milagros seguía al otro lado del corredor. Él la vio. No intentó acercarse. «Buenas noches», dijo. Milagros sostuvo su mirada. «Buenas noches». Y cerró la puerta. Pasaron varios días.
Jacinta empezó a caminar con ayuda de un bastón más firme que don Roque había hecho para ella. Adrián arregló la mesa pequeña. No se la entregó hasta que dejó de moverse una de las patas. Los trabajadores del rancho dejaron de mirar con curiosidad a Jacinta. Muy pronto empezaron a llamarla Doña Jacinta. Ella aprendió sus nombres antes que Adrián. Milagros siguió durmiendo en la habitación pequeña. Adrián no volvió a pedirle que regresara. Por las mañanas preguntaba si necesitaba algo. Milagros respondía, a veces sí, a veces no, y él aceptaba ambas respuestas. Una de esas noches, Adrián pasó frente a la habitación pequeña y vio una línea de luz bajo la puerta. Se detuvo, levantó una mano, por un instante pensó en llamar. No lo hizo. Milagros había sido clara. Aquello no se demostraría en una noche. Adrián bajó la mano y siguió caminando. A la mañana siguiente, Milagros encontró una jarra de agua junto a la puerta. La llevó hasta la cocina. Adrián estaba allí. ¿Fuiste tú? Él miró la jarra. Sí, hay agua en la cocina. Milagros esperó. Adrián continuó. Últimamente te levantas por la noche a beber. Milagros lo miró. Era verdad. Desde que el embarazo había avanzado, despertaba con sed casi todas las noches. No tienes que hacer eso. Adrián asintió. Está bien. Milagros frunció ligeramente el ceño. Esperaba que discutiera, que explicara, que dijera que solo intentaba ayudar. Adrián tomó la jarra. La dejo aquí. Entonces Milagros lo vio alejarse. Esa noche la jarra volvió a estar junto a su puerta. Ella no dijo nada, tampoco la devolvió. Con Jacinta, Adrián tuvo que aprender otra cosa. Cada vez que su madre intentaba levantarse, él aparecía. Yo lo hago. Si Jacinta quería llevar una taza, déjala. Si intentaba acomodar una manta, mamá, siéntate. Poco después, Jacinta perdió la paciencia. Adrián acababa de quitarle una canasta de las manos. Devuélvemela. El médico dijo que descansaras. Dijo que no apoyara mucho el pie. Es lo mismo. Jacinta extendió una mano. La canasta. Adrián se quedó quieto. Mamá, tengo una pierna lastimada, hijo, no las manos. Don Roque, que pasaba cerca, bajó la cabeza para ocultar una sonrisa. Adrián le devolvió la canasta. Jacinta la colocó sobre sus piernas. Ayúdame cuando te lo pida. Adrián respiró hondo. Está bien, y si me caigo, puedes decir que tenías razón. No voy a dejar que te caigas. Jacinta levantó una ceja. Adrián se corrigió. Voy a intentar no dejar que te caigas. Mejor. Milagros había escuchado desde el corredor. Entendió que Adrián estaba aprendiendo algo que iba más allá de su madre. Sabía resolver problemas. Lo que nunca había aprendido era escuchar cuando una herida no podía repararse con dinero, madera o trabajo. Una mañana, Canela cruzó el patio mientras dos trabajadores limpiaban cerca del corredor. El cencerro sonó. Uno de los hombres levantó la cabeza. Había trabajado allí el tiempo suficiente para conocer las costumbres recientes del patrón. La saco, patrón. Milagros estaba cerca de la cocina. Se detuvo. Adrián también escuchó. Canela caminó hasta una sombra y comenzó a mordisquear unas hojas. Adrián la observó. Déjala. El trabajador esperó un instante. Aquí. Adrián miró al hombre. Ahí está bien. Canela sacudió la cabeza. El cencerro sonó otra vez. El trabajador continuó con lo suyo. Milagros permaneció junto a la cocina. Adrián no la miró. No buscó saber si había escuchado. Eso fue lo que más llamó su atención. Antes Adrián parecía hacer muchas cosas pensando en quién estaba mirando. Ahora había empezado a hacer algunas sin comprobar si alguien las había notado. Milagros sabía que no era suficiente. Una jarra de agua no borraba una montaña y dejar a Canela en el patio no reparaba años de silencio. Pero ella había pedido actos, no promesas, así que observaba sin apresurarse a convertir cada gesto en perdón. Una noche, Adrián volvió a pasar frente a su habitación. La puerta estaba cerrada, esta vez no se detuvo. Buenas noches, Milagros, dijo desde el corredor. Dentro de la habitación hubo unos segundos de silencio. Buenas noches. Adrián siguió caminando. Milagros permaneció sentada en la cama. Puso una mano sobre su vientre. Canela hizo sonar el cencerro en algún lugar del patio. Milagros escuchó. Después miró la jarra de agua junto a la mesa. Todavía no sabía qué iba a decidir, pero por primera vez Adrián parecía haber entendido que esperar una respuesta también era una forma de respetarla. Unos días después, dos de los compradores volvieron al rancho. Canela cruzó el patio antes de que nadie pudiera apartarla. El cencerro sonó junto al corredor.
Adrián levantó la cabeza. No dijo nada, y la señora Adrián respondió sin bajar la voz. «Es mi madre». Jacinta dejó quietas las manos sobre el rebozo. El hombre asintió. Después reconoció a Milagros al otro lado del patio. «Milagros, ¿verdad?» «Sí», respondió Adrián. Mi esposa esta vez no tardó ni un segundo en decirlo. Milagros levantó la vista. Adrián no buscó su aprobación. No sonó. Solo continuó hablando con los compradores. Milagros tampoco se acercó, pero aquellas eran las dos palabras que había esperado escuchar aquella mañana. Canela volvió a cruzar el patio. El cencerro siguió sonando. Nadie le pidió a don Roque que la apartara. Una tarde, Canela entró al corredor. Adrián estaba sentado arreglando una correa. El cencerro sonó cerca de su oído. Levantó la cabeza. «¿Vas a dejarme sordo, vieja?» Canela siguió caminando. Jacinta, sentada junto a la ventana, soltó una risa. «Esa chiva tuvo que volver 3 veces». Adrián miró a su madre. Jacinta observó a Canela a cruzar el patio. Hay personas que también necesitan que la verdad vuelva más de una vez. Milagros estaba cerca. Escuchó la frase Miru a Adrián. Él no apartó los ojos. Todavía había mucho que reparar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Adrián ya no parecía estar corriendo para alejarse del hombre que había sido, y Milagros tampoco sentía que tuviera que correr detrás de él. Canela llegó al centro del patio, sacudió la cabeza. El viejo cencerro volvió a sonar. Esta vez nadie se avergonzó de escucharlo. Con los días Milagros comprendió que algunas heridas no se cierran porque alguien diga, «perdóname». Se cierran cuando la persona que hizo daño deja de repetir lo mismo. Adrián no volvió a esconder a Jacinta. Milagros todavía no lo había perdonado, pero empezaba a ver que Adrián había dejado de esconder aquello que antes le avergonzaba. A veces quien nos abandona no es alguien que dejó de querernos, es alguien que permitió que su orgullo pesara más que el amor. Milagros nos recuerda que ser buena no significa aceptar cualquier herida. Jacinta nos enseña que cuidar a alguien en silencio no reemplaza el valor de reconocerlo frente al mundo, y Adrián deja una lección difícil. Quien de verdad quiere cambiar tendrá que demostrarlo con actos, no con promesas. Si la historia de Milagros, Jacinta y Canela tocó tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir escuchando historias donde la dignidad, tarde o temprano, encuentra la forma de volver a casa. Y no te vayas todavía. En la siguiente historia conocerás a otra mujer a la que su propia familia empezó a tratar como una carga hasta que un pequeño gesto ignorado por todos durante años mostró quién había sido realmente la persona que sostuvo aquella casa. Porque hay verdades que tardan, pero cuando regresan ya nadie puede fingir que no escuchó el cencerro.